Artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. La Ley de Memoria Histórica exige que se retiren los símbolos franquistas, entre otros en el artículo 15. Es muy clarificadora en la exposición de motivos, ¿no?, el por qué, cómo fundamenta la necesidad de recuperar la memoria y de cómo hay que honrar a las personas que lucharon contra la dictadura, ¿no?, y cómo la dictadura es execrable. Por eso, cumpliendo la ley, no debería quedar ningún símbolo de una dictadura, ¿no?, o de un poder que, aunque le legitima al final el paso del tiempo, pero aunque duró 39 años, digamos que es un poder contra natura, porque nace de un golpe de Estado contra un Estado democrático. Así están los documentos, pero en la calle la realidad es otra. Desde hace décadas permanecen las viejas placas del franquismo en las entradas de cada portal o en casas individuales, un diseño labrado en metal o azulejo que siguen intactos. Mariano Andrés, hay en la zona de Pinilla, hay algunas, y hay en San Mamés creo que hay otro grupo, y en El Ejido. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que en distritos como Nou Barris las va a quitar. En León, el consistorio lo deja en manos de los vecinos porque son propiedades privadas. Pero vayamos al origen de por qué esas placas se pusieron ahí. Una vez que finalizada la guerra, España tiene una necesidad clarísima de vivienda, fundamentalmente de vivienda en ámbito urbano, que es donde la guerra ha sido mucho más agresiva, y también por todo lo que son los traslados de la población, ¿no? Eran cooperativas de gente que, bajo el auspicio del Ministerio de la Vivienda de aquel momento, pues hacía promociones. Había una serie de ayudas del Ministerio de la Vivienda. Es verdad que los edificios fueron construidos por el extinto Instituto de la Vivienda. Eran las casas de protección oficial de Franco y a la vez era la propaganda que tanto gustaba al régimen y que sigue vigente en muchos barrios leoneses. Una de las maneras de explicar quién ganó la guerra, qué es la España tradicional o qué es la España nueva, es tener esos símbolos. Y esos símbolos, ya llevamos casi 40 años de democracia, deberían desaparecer. Aquí en León, por ejemplo, se centra en barrios como este, como en El Ejido, en el barrio de San Mamés y sobre todo en el barrio de Pinilla, abarcando ambos ayuntamientos, el de León y el de San Andrés. Las siglas INV, envueltas por el yugo y las flechas de la falange. Se enumeraban las cooperativas pues con su denominación, el símbolo de la falange del yugo y las flechas, y una numeración propia, porque en las placas, aparte de eso, tienen la numeración, digamos, de lo que era el bloque en aquel momento. Vienen las siglas y viene una ley del año 54, que es la que crea el Ministerio de la Vivienda y la que va dando forma un poquito a todo lo que es el Ministerio de la Vivienda. Porque para el régimen estas casas eran un emblema, un ejemplo de lo que el franquismo podría ofrecer de un partido único y su maquinaria nacional sindicalista. El régimen siempre, desde el inicio, ya incluso en la época de la guerra, utiliza algún tipo de simbología de corte imperial. De hecho, importan el yugo y las flechas de la simbología, igual que el águila de San Juan, de la simbología de los reyes católicos. Los últimos planes de vivienda se remontan a los años 70, así que la obligatoriedad de conservar la placa o ha vencido o está a punto de hacerlo. La Ley de Memoria Histórica en lo que puede incidir realmente es en lo que es de carácter público, o sea, lógicamente el nombre de una calle o un edificio oficial, como ha pasado en algunos, esos lógicamente son, digamos, es la propia administración la que tiene la responsabilidad de cumplir con esa ley. Lógicamente estas placas son personales del dueño de la casa, por eso cada uno actúa con ellas como quiere. Sin embargo, no parece generar un importante conflicto entre los vecinos, no le consta a la Federación Vecinal de León. Tapar toda la memoria es imposible, o sea, hay cosas que están ahí que tampoco ofenden tanto, porque incluso la gente aquí se ha acostumbrado a que eso era una cosa tradicional de la forma de fabricación, y al final la hicieron los propios trabajadores de la cooperativa. Aunque basta con fijarse para encontrarse cosas tan curiosas como esta. En esta vivienda de la avenida Mariano Andrés se conserva la mitad de la placa, una inscripción hecha en azulejo que tiene este vecino, pero no el de al lado, o este otro, que ha pasado con el rodillo de pintura por encima. No me gusta por lo que representa, ¿no? Un punto. Yo, si lo tuviera, no la habría quitado, ¿no?
En mi opinión, pues hombre, son resquicios de un pasado que no es precisamente muy grato, con lo cual, pues bueno, yo les quitaría. Quedan algunas en algunas casas y otras pues o han ido desapareciendo, las han pintado o vamos, según a gusto de cada vecino. La ley de la memoria histórica se ha afanado en retirar de las calles los nombres de muchos personajes de la dictadura, pero no estas placas. ¿Cuál es el problema de cumplimiento de la ley? Que tenemos la ley pelada, no tenemos un reglamento que la desarrolle, con lo cual es muy difícil cumplir algunos aspectos. Por ejemplo, aquí, ¿quién tenía que quitar la placa en caso de que haya que quitar la placa? Pues si ya pasó el periodo de afectación de la propiedad al momento en el que es eso de protección oficial, que tiene que tener el anuncio que es de protección oficial, pues una de dos, o bien la comunidad autónoma, que son las que han asumido las competencias, o bien el ayuntamiento, que tiene las competencias de las fachadas, o bien los propios vecinos. Al final, uno por otro. Desapareció del callejero de la capital, calle Generalísimo Franco por calle Ancha, 18 de julio por Padre Isla, avenida José Antonio por Gran Vía de San Marcos y plaza Calvo Sotelo por Inmaculada. Podría obligar el ayuntamiento a quitarlo, al fin y al cabo son fachadas, son efectos comunes, igual que tú no puedes tener la ventana que tú quieras si rompe la armonía del edificio, podría obligar. Podríamos tener conflicto de competencias si la comunidad autónoma, que son las que heredan todo lo que son las políticas de vivienda, de urbanismo, suelo y demás, y ordenación del territorio, se opusiera. León sufrió una profunda adaptación al principio de la democracia y una segunda en 1998. Pedanía, tenemos muy bien trabajo del Cerezo y en Teruelo, allí tenemos a todo el elenco en las calles, allí no se tocó nada. Sin embargo, la última denuncia del abogado Eduardo Ranz, que pidió la retirada de nombres como Ferran de Ladreda, Carlos Pinilla o General Lafuente, excluyó las placas falangistas, dejando su retirada a criterio de la comunidad de vecinos o del propietario individual. La gente que ha pintado la casa, pues ha pintado normalmente la placa. Los que han cambiado la fachada por Cotegrán, pues lógicamente la han levantado y lógicamente no la han vuelto a poner. Porque son ellos, los vecinos, los propietarios, los que tienen la última palabra de retirar o no estos elementos anacrónicos. León, como muchas ciudades de España, tienen muchos problemas mucho más graves que unas placas, independientemente de que a mí estas placas no me gusten. Viviendas que se construyeron para recuperar ciudades heridas por la guerra, la posguerra o para acoger el éxodo llegado de las zonas rurales. Estas casas siempre han sido pareadas, o sea, va una con otra, entonces la placa era conjunta para las dos casas. Hay casas que uno arregló la fachada y otro no, y hay media placa en varias casas de esas. La protección oficial implica, durante, me parece que son 50 años o 30 años, la obligatoriedad de cumplir una serie de cosas que probablemente en las placas exactamente pasaría lo mismo, pero lógicamente estas están ya fuera de cualquier obligación de mantenerlas. Parques de viviendas señaladas con las placas para conservar el mito franquista de una España imperial. Tras de las cuales impone a su excelencia la medalla de oro. ¿Os imagináis en Alemania o en Italia símbolos nazis o símbolos del fascismo italiano en las calles? Bueno, pues en España a lo mejor ha llegado ya el momento de cumplir la ley. Una apología total de un régimen militar y totalitario. En el barrio del Ejido la gran mayoría permanecen en la fachada y las encontramos como estas, pintadas con grafiti, ocultando el yugo y las flechas falangistas. Pero la realidad es que es una imagen que quizás en muchos de los vecinos no ha generado grandes conflictos o la necesidad de quitarlas. Me preocupan más muchas otras cosas de las que pasan en la ciudad, me preocupa más la integración de FEVE, del ferrocarril, me preocupa que esta ciudad y esta provincia día a día se está yendo al garete, estamos viendo demográficamente la caída que estamos teniendo en industria, en otra serie de cosas, que no se hacen infraestructuras, que no se lleva adelante torneros. Yo creo que eso es lo importante para la gente y para eso, más que andar discutiendo de un nombre de una calle, que eso pasó hace un montón de años, más de 80. Algunas voces denuncian que tampoco la comunidad autónoma ha hecho grandes esfuerzos para adaptarse a la ley de memoria que lleva en vigor desde 2007. Yo creo que se normalizará, que habrá que dar todavía 8 o 10 años para que desaparezcan de toda España, pero dentro de nada estará normalizado, incluso escandalizará que queden símbolos de la época de la dictadura, que en principio en los estados democráticos similares al nuestro no deja de ser una época un poco vergonzante, ¿no? Así que la controversia de las dos Españas o el simple olvido para retirar estas placas nos hará convivir con ellas algún tiempo más. Aunque nos espere el dolor y la muerte.